Estimados estudiantes, hoy realizaremos una clase de endocrinología general para comprender de mejor manera el rol del sistema endocrino en el control del medio interno. Bueno, a modo de introducción, una de las características de los organismos pluricelulares es la capacidad de adaptarse al medio en que se encuentran. Esta capacidad de adaptarse se denomina plasticidad. Para generar dicha adaptación, ¿cierto?, al medio ambiente, el cual puede variar, los organismos pluricelulares cuentan con una serie, ¿cierto?, de estructuras o mecanismos que están intercomunicados, los cuales permiten una respuesta al medio en que se encuentran. Estos mecanismos o sistemas son el sistema inmunológico, el sistema nervioso y endocrino, los cuales en conjunto conforman el sistema neuroinmunoendocrino, el cual sería el gran director de orquesta para concertar dichas respuestas frente al ambiente. Bueno, como podemos observar en este esquema, vemos las diferentes interacciones del sistema neuroinmunoendocrino, que como dijimos ya, permiten, ¿cierto?, a un individuo mantener el medio interno, mantener la homeostasis, o sea, mantenerse en un estado de salud. Recuerden que si un individuo pierde la homeostasis, ¿cierto?, se descompensa y finalmente puede pasar primero en un estado de enfermedad hasta, ¿cierto?, si no logra compensarse, llegar hasta la muerte. Bueno, obsérvese en este esquema, en el lado derecho se observa el sistema nervioso, en el lado izquierdo, interactuando con este sistema nervioso a nuestro sistema de defensa, al sistema inmunológico, y en el centro abajo al sistema, ¿cierto?, endocrino. Obsérvese que ambos tres sistemas están intercomunicándose en diferentes lenguajes. En el caso del sistema nervioso se comunica a través, ¿cierto?, de neurotransmisores. En el caso del sistema inmunológico lo hace a través de citoquinas, sintetiza citoquinas al medio, o interleuquinas, también denominadas interleuquinas. Y finalmente el sistema endocrino genera, ¿cierto?, estas sustancias químicas denominadas hormonas. Entre esta comunicación, ¿cierto?, permiten estos tres sistemas mantener el equilibrio frente a cambios del medio ambiente. Por ejemplo, en este esquema se observa que el sistema nervioso, en este caso, está testeando, ¿cierto?, el ambiente externo, en este caso el estrés psicosocial, podría ser también el cambio de temperatura externa, como también podría estar testeando, ¿cierto?, cambios en el medio interno, como la presión sanguínea a través de los vasoreceptores, o, ¿cierto?, la volemia a través de los vasoreceptores, o pH sanguíneo a través de los quimioreceptores. Por otra parte, ¿cierto?, el sistema inmunológico en este caso está testeando, ¿cierto?, el ingreso de agentes exógenos, como en este caso patógenos, que pueden ser tanto virus, ¿cierto?, bacterias, hongos, etcétera, para estar alerta, ¿cierto?, y generar una respuesta lo más adecuada posible de este individuo. Por ejemplo, hoy día, que estamos frente a una pandemia, ¿cierto?, un agente patógeno que ingresa, inmediatamente el sistema inmunológico tiene que tomar contacto con ese patógeno y en este caso, ¿cierto?, vamos a ver que ese patógeno va a generar, por ejemplo, interleuquina, la interleuquina 1, que es conocida, ¿cierto?, como un pirógeno endógeno, que va, ¿cierto?, viajar por la sangre, va a llegar, ¿cierto?, a centros nerviosos como el centro termorregulador hipotalámico y va a generar un estatus, ¿cierto?, va a decirle a ese centro que aumente la temperatura corporal, va a activar los mecanismos termogénicos, va a aumentar la temperatura de ese individuo por un periodo de tiempo y, como todos sabemos, la curva, ¿cierto?, febril en un momento decae y va a desencadenar sudoración, por ejemplo, excesiva, lo cual va a acarrear una pérdida de líquido y eso va a activar una serie de mecanismos endocrinos que le va a decir, por ejemplo, la hormona antidiurética al riñón, ¿cierto?, a las estructuras tubulares, que no permitan que el individuo siga perdiendo agua, lo que en última instancia, entre esos tres mecanismos, el sistema inmune tratando de eliminar al patógeno, el sistema nervioso interactuando con el sistema endocrino para generar un nuevo balance del medio interno, permitir que ese individuo no, ¿cierto?, está en un estado de enfermedad, pero que no siga descompensando sus parámetros funcionales y permita, ¿cierto?, seguir con vida. Bueno, ahora vamos a ir a lo que nos convoca, que es el sistema endocrino, y vamos a empezar a hablar de las características generales de este sistema endocrino.
En primera instancia, hay que entender que el sistema endocrino es una red de múltiples órganos, que nosotros los vamos a denominar como glándulas, vamos a hablar de las características de ellas, que están interpuestos en la circulación en diferentes niveles orgánicos y que van a sintetizar, ¿cierto?, unas sustancias químicas que nosotros las vamos a denominar hormonas. Es importante recalcar que estas hormonas son sintetizadas y vertidas al plasma sanguíneo en muy pequeñas concentraciones. Vamos a hablar siempre de concentraciones en nanogramos, picogramos hormonales en plasma sanguíneo. Y van a ir a ejercer estas hormonas, ¿cierto? Van a salir por el torrente sanguíneo, van a utilizar estas autopistas, ¿cierto?, de plasma, y van a viajar, ¿cierto?, a distancias que pueden ser muy cercanas, ahí vamos a hablar de un efecto paracrino, o a distancias bastante grandes, donde vamos a hablar de un efecto endocrino, y es donde nos vamos a centrar principalmente en esta clase. Bueno, ¿qué funciones va a tener este sistema endocrino en forma general? Como ya hemos dicho, en conjunto con el sistema inmunológico, va a ser un gran coordinador de la actividad celular, lo que va a permitir, ¿cierto?, en conjunto con estos otros dos sistemas, la regulación, finalmente, de esta función orgánica, que el organismo funcione de forma adecuada. También va a mantener algunos parámetros, principalmente homeostáticos, ¿ya? Como todos sabemos, el medio interno del organismo tiene que estar en un equilibrio bastante estricto de pH, de presión sanguínea, de polemia, de temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí el sistema endocrino, en conjunto, ¿cierto?, con el sistema inmunológico y nervioso, van a permitir, ¿cierto?, este control, ¿ya? Y como ya vimos, de lo contrario, si se pierde este equilibrio, el individuo ingresa en un estado de enfermedad, y si no puede compensarlo a largo plazo, puede inclusive llevar hasta la muerte. Bueno, ¿en qué funciones específicas del sistema endocrino nos centraremos? Nos vamos a centrar en los mecanismos de regulación endocrina del crecimiento y desarrollo, en los mecanismos de regulación del metabolismo celular, en los mecanismos de regulación del proceso de lactancia, en los mecanismos de regulación al estrés por el sistema endocrino y finalmente a la regulación endocrina de la función reproductiva. Bueno, para entender el sistema endocrino hay que partir definiendo, ¿cierto?, qué es una glándula. Una glándula es un conjunto de células altamente especializadas que secretan sustancias químicas que nosotros las vamos a denominar hormonas a la sangre, y estas hormonas van a viajar, ¿cierto?, por el plasma sanguíneo y van a estimular tejidos a distancia. Las glándulas se clasifican según cómo secretan estas hormonas en glándulas exocrinas, cuando vierten su contenido a través de conductos, o glándulas endocrinas, cuando la síntesis de esta hormona la vierten directamente al líquido intersticial. Nosotros nos vamos a centrar en este segundo tipo de glándulas, que son las glándulas endocrinas, donde vamos a ver glándulas tan importantes y relevantes como el hipotálamo, que está ubicado a nivel cefálico en el piso del tercer ventrículo, en la hipófisis, que se divide en adeno y neurohipófisis, que está ubicada en la silla turca del hueso efenoide, en la tiroide, que está ubicada en la región del cuello, en las glándulas suprarrenales muy cercanas, ¿cierto?, al riñón, en la glándula pineal y finalmente en las glándulas gonadales, tanto masculinas como femeninas. Antes de que pasemos a la clasificación química de las hormonas, es importante describir cómo se secretan las hormonas. Las hormonas se secretan en ritmos y pulsos de secreción. Los ritmos de secreción nos indican que las hormonas no se secretan de forma uniforme en el plasma sanguíneo, sino más bien que se secretan en pulsos de secreción, donde se alternan, ¿cierto?, pic de secreción y valles de secreción. Cuando los pics de secreción se acercan o están más continuos, hablamos que la frecuencia de secreción de dicha hormona está aumentada. Por otra parte, también tenemos los pulsos de secreción, que se pueden agrupar en ciclos de secreción circadiana, que significa cercanos a un día, donde pueden haber pulsos de secreción circadianos nocturnos, donde
la concentración de esa hormona principalmente aumenta durante la noche, o pulsos de secreción de tipo circadiano diurno, donde el aumento de la secreción de esa hormona se ve principalmente durante el día. También tenemos ciclos de secreción ultradianos, que son mayores a un día, por ejemplo el ciclo menstrual, que es un ciclo que se denomina circa triginta, o sea, cercano a 30 días, donde vamos a tener un ciclo donde van a aumentar más o menos el día 14 algunas hormonas en el caso de la mujer y después van a ir decayendo levemente. También tenemos hormonas que tienen ciclos, ¿cierto?, de secreción con pulsos infradianos. ¿Qué quiere decir esto? Que son pulsos que son menores a un día. Por ejemplo, ciclos de secreción de la GnRH, donde ellos tienen ciclos de secreción cada 80 u 90 minutos. ¿Cómo se clasifican las hormonas desde el punto de vista químico? Desde el punto de vista químico, las hormonas se clasifican en dos grandes grupos: las hormonas esteroides o esteroideas y las hormonas no esteroideas. Las hormonas esteroideas significa que su biosíntesis o se producen a partir del colesterol. El colesterol en diferentes glándulas es endocitado por las células y biotransformado enzimáticamente hasta convertirlo en la hormona final. Por ejemplo, en el caso de la glándula suprarrenal, endocitan, ¿cierto?, este colesterol y lo van biotransformando paso a paso hasta que generan, ¿cierto?, una de las hormonas del estrés, como es el caso del cortisol. En el caso de las gónadas también van a endocitar el colesterol y lo van a biotransformar, dependiendo, ¿cierto?, del sexo de esa persona, en progesterona y estrógeno en el caso de la mujer y en el caso del hombre en testosterona. El otro grupo de hormonas, que son las no esteroideas, se dividen en hormonas amínicas, que tienen un pequeño peso molecular, son bastante pequeñitas, y un ejemplo claro de ellas son las hormonas tiroideas, como la T3 y la T4. También tenemos las hormonas polipeptídicas o proteínicas, ¿ya?, que dependiendo de la cantidad de aminoácidos van a ser polipeptídicas o van a ser de tipo proteica, si es que tienen más de 100 aminoácidos. Ejemplos de estas hormonas que vamos a ver nosotros son la oxitocina, la hormona ACTH, la hormona del crecimiento. Un tercer grupo de hormonas no esteroides son las glucoproteínas, ¿ya?, o glucoproteicas, donde encontramos principalmente aquí la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Un punto importante es que, dependiendo de la naturaleza química de las hormonas, va a ser su liposolubilidad, ¿cierto?, que pueden atravesar fácilmente las membranas plasmáticas, o van a ser hidrosolubles. En el caso de las hormonas esteroideas y amínicas, son liposolubles, por lo cual van a atravesar muy fácilmente las membranas y van a actuar, como vamos a ver más adelante, a nivel nuclear. En cambio, las hormonas que son hidrosolubles, de mayor peso molecular, no van a atravesar la membrana y obviamente van a actuar a través de segundos mensajeros, como lo vamos a explicar más adelante. Para entender cómo actúa una hormona en el organismo, es importante entender una serie de procesos dinámicos que van desde la producción de una hormona hasta la excreción de esta. Primero se parte con la síntesis hormonal en las diferentes glándulas. Posteriormente, esta hormona, una vez sintetizada, tiene que ser secretada por la célula glandular en cuestión. Posteriormente pasa al plasma sanguíneo, donde puede ir en forma libre dependiendo del tipo de hormona, de naturaleza química, o puede ir unida a proteínas plasmáticas como la albúmina. Posteriormente, una porción, ¿cierto?, de esta hormona queda libre y va a ir a actuar sobre el tejido blanco o tejido diana, donde va a generar el efecto deseado de esa hormona. Finalmente, esta hormona va a ser metabolizada principalmente a nivel hepático, y posteriormente esta hormona tiene que salir del sistema, ¿cierto?, y ser excretada. Es importante destacar que la acción de esta hormona va a depender, ¿cierto?, de esta secuencia de eventos concatenados que sean cronológicamente adecuados para que pueda producir su efecto en el tejido diana u órgano blanco.
Cualquier alteración en la síntesis, en el transporte de la hormona, a nivel de receptor en el tejido diana o alteraciones, hepatopatías en los órganos de excreción, va a afectar, ¿cierto?, la acción de dicha hormona. ¿Cómo se genera entonces el proceso de síntesis hormonal? Es importante recordar que tanto hormonas proteicas como hormonas esteroides, su síntesis está regulada a nivel genético. Sin embargo, una de las diferencias en la síntesis de ambas familias de hormonas es que las hormonas proteicas principalmente se sintetizan, se preforman en el interior del citoplasma celular en precursores hormonales de alto peso molecular que generalmente se denominan preprohormonas. Y una vez que se estimula esa célula para la síntesis, se activa una serie de enzimas que escinden la preprohormona transformándola en prehormona y posteriormente a hormona. En cambio, o por el contrario, las hormonas esteroideas se sintetizan in situ, principalmente a partir de colesterol u acetilcoenzima que se endocita al interior de la célula cuando se requiera y se biotransforma enzimáticamente hasta formar la hormona en cuestión. Bueno, como observamos en la presente diapositiva, se puede ver cómo se sintetiza una hormona peptídica o proteica. En este caso está el ejemplo de la síntesis de insulina. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos gránulos que están preformados de insulina. ¿Qué sucede cuando llega el estímulo, que en este caso es el aumento de la glucosa plasmática, la glicemia? Esta glucosa, hay canales transportadores en la membrana celular que en última instancia van a hacer que a nivel mitocondrial se produzca mayor concentración de ATP. Este desbalance en el ATP produce la apertura de los canales de potasio, el potasio sale de la célula y genera un cambio potencial a nivel de la membrana, llevándola de menos 30 de menos 70, disculpen, a menos 30. Esto genera una apertura de los canales voltaje dependiente de calcio, el calcio ingresa al interior de la célula y permite finalmente que las vesículas, ¿cierto?, de insulina que estaba preformada se vuelvan más fusogénicas y finalmente se pueda exocitar, ¿cierto?, dicha hormona. La presente diapositiva ilustra cómo se biosintetiza, ¿cierto?, las hormonas esteroides. A diferencia de las hormonas proteicas que están presintetizadas en gránulos en el interior del citoplasma, las hormonas esteroides se sintetizan in situ. Como se puede observar, aquí es un ejemplo a nivel del folículo. Observamos cómo la LH impacta sobre las células tecales y eso activa, ¿cierto?, la endocitosis. Hay receptores LDL a nivel de la membrana celular y endocita el colesterol. Posteriormente, el colesterol va a ser biotransformado por una serie de enzimas en el interior hasta llegar a transformarlo en androsteniliona. Finalmente, la androsteniliona pasa a la célula granular para finalmente aromatizarlo y transformarlo en estrógeno. Una vez sintetizadas y secretadas las hormonas, estas salen a circulación al plasma sanguíneo y dependiendo de la naturaleza química de la que sea la hormona, ya sea peptídica, amínica o esteroidea, va a depender de qué forma se va a transportar en el plasma sanguíneo. Por ejemplo, las hormonas peptídicas generalmente viajan de forma libre en el plasma sanguíneo, no requieren un transportador. Una excepción a la regla es la hormona del crecimiento, la cual sí tiene una proteína transportadora en el plasma. Por el contrario, las hormonas, llámese amínicas o esteroideas, que tienen un peso molecular más bajo, ellas viajan unidas a su globulina de transporte. Por ejemplo, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, la globulina transportadora de hormona cortisol o las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. De igual forma, es importante recordar que solamente la fracción que queda libre en el plasma, que no es más allá de un 2 a un 5% de la concentración total de la hormona activa, es la que se va a liberar y va a ir finalmente al tejido
diana y va a generar el efecto hormonal deseado. Una vez que la hormona es transportada por el plasma sanguíneo, solo la fracción libre de la hormona va a quedar en contacto con su receptor a nivel de órgano blanco o tejido blanco, que es donde va a ocasionar finalmente el efecto buscado por esa hormona o efecto final. Dependiendo de la naturaleza química de la hormona, va a ser el mecanismo que va a desencadenar a nivel de su tejido blanco. Por ejemplo, en el caso de las hormonas proteicas de gran peso molecular, ellas van a tener su receptor a nivel de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Que la hormona no va a poder atravesar la membrana plasmática y va a tener que hacer su efecto a nivel de ese receptor, y finalmente el mensaje va a tener que ser llevado a través de segundos mensajeros. Por el contrario, las hormonas esteroideas atraviesan, ¿cierto?, fácilmente las membranas plasmáticas y llegan directamente al núcleo y activan directamente en ese núcleo factores de transcripción. Un concepto importante de definir en endocrinología es el concepto de eje hormonal. Como sabemos, no hay relación anatómica entre las diferentes glándulas. Por ejemplo, si tengo la glándula hipotalámica sintetizando una hormona que va a estimular a la hipófisis y posteriormente esta hipófisis, por ejemplo, va a sintetizar las hormonas gonadotrofinas que se denominan FSH y LH, que finalmente van a impactar sobre la gónada, tanto masculina como femenina, a ese fenómeno, ¿cierto?, de vinculación hormonal se le va a denominar eje, y como vemos en este pequeño esquema, la hormona terminal, que en este caso, en el caso del eje reproductivo gonadal, va a ser las hormonas reproductivas, estrógenos, progesterona en el caso de la mujer y testosterona en el caso del varón, ellas van a feedbackear negativamente, ¿cierto?, a las diferentes glándulas para que se mantenga bajo control la secreción hormonal dentro de ciertos límites de concentración. ¿Qué mecanismos de control de ejes hormonales conocemos? Existen dos tipos. Uno, que son los mecanismos de retroalimentación negativa reguladas por respuesta fisiológica, y un segundo, un poco más complejo, que son los mecanismos de retroalimentación negativa reguladas por ejes endocrinos. El primero, los mecanismos de regulación negativa por respuesta fisiológica, un ejemplo clásico de la literatura es el mecanismo de control de la glicemia. Cuando una persona consume ciertos carbohidratos, estos son digeridos, después son absorbidos y llevados a la sangre, lo que genera el estímulo para que la célula beta pancreática genere la hormona insulina. Esta hormona insulina sale al plasma sanguíneo y llega a su tejido blanco, tejido diana, que en este caso es el tejido muscular o adiposo, generando la captación de la glucosa, o sea, el efecto fisiológico, que es reducir los niveles de glucosa, generando eso una retroalimentación negativa sobre la célula glandular del páncreas. Por otra parte, un poco más complejos son los mecanismos, ¿cierto?, de retroalimentación negativa reguladas por ejes endocrinos. En este caso, se parte por una glándula que sería una directora de orquesta, que sería en este caso el hipotálamo, que neurosecretaría en forma pulsátil hormonas, ¿cierto?, estimulantes o liberadoras que impactarían sobre el tejido de la glándula adenohipoficiaria, y esta produciría una segunda hormona que sería trófica, que impactaría, o sería su órgano blanco, una glándula periférica como la glándula tiroide o una gónada, y esta última, ¿cierto?, la gónada o la glándula tiroide produce una última hormona que finalmente llegaría sobre el tejido diana para hacer su función, pero además produciría un efecto de retroalimentación, de regulación de la secreción a través, ¿cierto?, de feedback de asa larga a nivel adenohipoficiario o a nivel hipotalámico, controlándose en última instancia la hormona final de la glándula periférica en términos de concentración plasmática. La siguiente diapositiva representa un esquema clásico de retroalimentación negativa de eje endocrino. En la parte superior podemos observar, ¿cierto?, al hipotálamo, esta glándula neuroendocrina alojada en el piso del tercer ventrículo,
que va a pulsar. En este caso, esto es un ejemplo, una hormona X, por eso está simbolizado como XRH. Nosotros podemos ponerle un apellido, por ejemplo, que sea la hormona estimulante de la tiroides, del tirotropo, como TRH. Esa TRH va a ser secretada, ¿cierto? Y liberada al plasma sanguíneo y va a impactar, ¿cierto? Sobre la adenopófisis y va a promover la biosíntesis de la segunda hormona, que va a ser la hormona estimulante de la tiroides, que aquí está con una X. Esa hormona va a salir al plasma sanguíneo y va a impactar sobre las células, ¿cierto?, de la tiroides, y la tiroides va a sintetizar la hormona tiroidea. Estas hormonas tiroideas van a ir a cumplir una serie de roles a nivel de diferentes tejidos donde tienen receptores y van a modular principalmente la función metabólica celular. Pero además estas hormonas tiroideas van a feedbackear negativamente en feedback de asa larga, cuando es a nivel adenohipoficiario o a nivel hipotalámico, la síntesis de las hormonas estimulantes de este eje. ¿Por qué es importante entender estos mecanismos de retrocontrol negativo? Porque, por ejemplo, cuando tenemos una alteración en la glándula periférica para la biosíntesis de la hormona final, que puede ser, por ejemplo, testosterona, puede ser cortisol en el caso de la glándula suprarrenal, o ¿cierto?, hormona tiroidea en el caso de las glándulas tiroideas, vamos a hablar de una patología de carácter primario. Por ejemplo, un hipotiroidismo primario, un hipogonadismo primario. Por el contrario, si la alteración, ¿cierto?, el tejido que no está respondiendo es la adenopófisis, no se va a poder secretar la hormona estimulante de la glándula periférica como la TSH, ¿cierto?, o las gonadotropinas FSH y LH, y vamos a hablar de una alteración endocrina de carácter secundario, por ejemplo, un hipogonadismo secundario, un hipotiroidismo secundario. Por último, si la alteración está a nivel del tejido hipotalámico, ¿cierto?, no se puede neurosecretar la hormona estimulante de la adenopófisis, vamos a hablar de una patología de carácter terciario, un hipotiroidismo terciario, un hipogonadismo terciario. La alteración, ¿cierto?, de biosíntesis de la hormona está a nivel de la primera glándula, o sea, de la glándula hipotalámica. ¿Por qué es importante entender estos ejes hormonales? Porque al igual que todos los sistemas, estos no están exentos de falla. Las principales fisiopatologías pueden estar dadas en cualquier parte de la dinámica de producción hormonal. Por ejemplo, pueden estar en la biosíntesis, en el transporte o finalmente a nivel de receptor en el tejido blanco. Las principales patologías de estos ejes nosotros les vamos a poner un prefijo y les vamos a poner un apellido. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿cierto?, un déficit en la producción de una hormona, le vamos a poner el prefijo hipo, que va a significar que se está hipoproduciendo esa hormona, por ejemplo, un hipotiroidismo, y un apellido que va a denotar el lugar anatómico donde se está produciendo ese déficit. Por ejemplo, un hipotiroidismo primario va a estar la alteración a nivel de la tiroides. Uno secundario, un hipotiroidismo secundario, va a estar la alteración a nivel de la adenopófisis, y un terciario, hipotiroidismo terciario, la alteración de la hipoproducción viene desde el hipotálamo. Por el contrario, cuando tenemos una hiperproducción de la hormona, le vamos a poner el prefijo hiper, que va a denotar que se está hiperproduciendo esa hormona, por ejemplo, un hiperadrenocorticismo, que puede estar dado a nivel primario, donde la alteración está a nivel de la corteza suprarrenal, o tenemos un problema secundario, un hiperadrenocorticismo secundario, donde la alteración va a estar dada a nivel adenohipoficiario, o un hiperadrenocorticismo terciario, donde la alteración proviene desde, ¿cierto?, el hipotálamo. Finalmente también tenemos alteraciones hormonales que van a estar vinculadas principalmente a nivel de receptores en el tejido blanco, donde va a haber resistencia, ¿cierto?, y no va a poder la hormona hacer su efecto final. Bueno, en las siguientes clases vamos a ir viendo eje por eje y hablando de estas patologías. Gracias.